mi acceso a él. Ahora sí. Objetivos de la clase de tumores óseos. Recordar los principales tumores óseos. No quiero que ustedes sean especialistas en tumores, pero al menos saber cuáles son los principios o los principales tumores que existen. Conocer cuál es la incidencia de los mismos, identificar aspectos básicos en el diagnóstico, sobre todo para diferenciar si son benignos o malignos, y también determinar cuál es el tratamiento cuando tenemos uno de esos tumores diagnosticados. ¿No? La mayoría de tumores óseos, por suerte, son benignos, no generan síntomas, por lo que su incidencia es difícil de calcular. Aproximadamente comprenden el 0,2% de todos los tumores. Es la sexta neoplasia en la población joven. A menudo se descubren de manera incidental en las radiografías tomadas cuando, por ejemplo, tenemos un niño que se cae, se fractura el fémur, pero nunca tuvo ningún síntoma. Lo llevan, le toman una radiografía y se encontró que tenía una tumoración. Puede ser en el mismo foco de fractura o en las zonas aledañas. La clasificación, existen varias clasificaciones de los tumores, incluso algunos tumores tienen su propia clasificación. Son tumores primarios o primitivos, tumores secundarios y también pueden ser pseudotumores. Es importante para nosotros manejar este tipo de tumores, hacer una detección oportuna mediante la historia clínica, la exploración física y las radiografías. En la historia clínica muchas veces no tenemos muchos datos, puede ser asintomático, no tiene ningún síntoma. En la exploración física podemos tener a la palpación o a la inspección un tumor evidente y muchas veces no. Y las radiografías a veces se toman por otras cosas y nos permiten hacer su diagnóstico también. Por eso puse radiografías en ambos, tanto para la detección como para un diagnóstico adecuado. Existen estudios de imagen más especializados, como puede ser la tomografía y la resonancia, para ver si invadió o no invadió partes blandas. Y la estadificación la hacemos mediante gammagrafía y también mediante uso de biopsia. La detección, cuando es un tumor sintomático, se puede presentar de la siguiente forma. Normalmente suele haber un dolor localizado, aumento de volumen, deformidad, dependiendo de la zona donde se presente, e incluso se puede detectar porque se fracturó el hueso. Siempre revisar la edad del paciente, el tipo de dolor y los síntomas, si son sistémicos o no. Si tenemos síntomas sistémicos, hay que pensar mal. El tipo de dolor para un tumor benigno normalmente es un dolor sordo que está ahí, a veces está presente, va aumentando con el tiempo. Y la edad del paciente es importante porque algunos se presentan más en la primera década de la vida, otros se presentan con más frecuencia en la segunda década de la vida. Para el diagnóstico, vean aquí qué gran deformidad ha dejado estos tumores en este cúbito irradio. Nos basamos en la exploración física. Debemos explorar la lesión, dónde está ubicada, si ésta está deformando o no la extremidad, si hay disminución del rango de movilidad. Generalmente cuando están localizadas cerca a la articulación. La estatura es muy importante ya que pueden comprometer las placas fisarias de crecimiento y si comprometen estas placas fisarias de crecimiento, van a alterarme el crecimiento en varo, en valgo o van a generar un arresto fisario completo, dependiendo cómo estén, por ejemplo, acá. Y si son en extremidades inferiores, con más razón. Para hacer el diagnóstico, tenemos que hacernos algunas preguntas. Primero, ¿dónde está localizado el tumor? En este caso, este tumor está localizado a nivel del fémur distal, en la región metafisaria externa. ¿Qué le está haciendo el tumor al hueso? Acá está afectándome un poco el cartílago de crecimiento y esto está creciendo más del lado interno y me está deformando la extremidad en valgo. Después, ¿qué le está haciendo el hueso al tumor? En este caso, el hueso está tratando de englobarlo, lo está encapsulando. Tiene características intrínsecas que sugieran histología, o sea, tiene algunas características que me sugieran malignidad o benignidad. Quiere decir, tiene un patrón estrellado, tiene reacción perióstica,
Se ven imágenes líticas, imágenes en sacabocado. ¿Qué es lo que está viéndose? Como acá se ve que sí está destruyendo toda la cortical del hueso, ¿no? Incluso está comprometiéndome la placa de crecimiento externa de este fémur. Acá tenemos un esquema donde se presentan múltiples imágenes de tumores. Una lesión es benigna cuando está bien definida, cuando hay una zona clara de transición entre la parte tumoral y la parte sana del hueso, cuando hay ausencia de reacción perióstica y cuando está confinado por barreras naturales, como puede ser el mismo hueso, ¿no? O que no está invadiendo las partes blandas. Dentro de la clasificación, se pueden clasificar también según la matriz o la sustancia que producen. Estamos hablando en este caso de tumores benignos. Los formadores de hueso, formadores de cartílago, lesiones fibrosas y lesiones quísticas. Es un grupo de acuerdo a la sustancia que producen, ¿no? Entonces, dentro de los formadores de hueso tenemos al osteomosteoide. Este ocupa el 12% de los tumores óseos benignos. Se puede desarrollar a cualquier edad, pero es más frecuente en la segunda década de la vida, de 10 a 20 años. Predominantemente en varones con respecto a las mujeres con una relación de 3 a 1. Se caracteriza por tener un nido radiolúcido de menor de 1,5 centímetros. Más o menos por aquí lo podemos ver. Es como un huevito que está dentro del hueso. Es un tumor productor de prostaglandinas y ustedes saben que las prostaglandinas son sustancias que intervienen en el mecanismo de inflamación y por ende duelen. El sitio de presentación más frecuente, miembros inferiores y columna vertebral. Vean acá, a nivel de la lámina de la vértebra, tenemos un nido como con un huesito, un huevito metido ahí dentro. Eso es un osteomosteoide. Esta es una imagen tomográfica. En la clínica, el dolor suele ser a predominio nocturno y el dolor, al ser un tumor productor de prostaglandinas, pues hay que tratarlo con un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Que se va a inhibir la prostaglandina y va a calmar el dolor. Responden bien a los aires. Imágenes de microscopio, imagen de tomografía. El tratamiento a veces tiene resolución espontánea. Si es asintomático y no duele, solamente lo encontré por un hallazgo, mejor no le hago nada, solamente lo vigilamos. Si duele, el tratamiento AINES. Y si causa alteraciones como malformaciones o algo por el estilo, o el dolor se vuelve muy intenso y se vuelve demasiado dependiente al tratamiento con antiinflamatorios, hay que hacer la resección del mismo. Se saca ese nido o nidus que se le llama. Siguiente tumor tenemos al osteoblastoma. El osteoblastoma ocupa el 5% de los tumores óseos benignos. Más frecuente en la segunda década de la vida también. Tiene un predominio en varones, parecido al osteomosteoide. Es un tumor similar al osteomosteoide. Recordemos que el anterior tenía un tamaño menor de 1,5 centímetros. En este caso, el osteomosteoide tiene un tamaño mayor de 2 centímetros. Aquí tenemos una imagen tomográfica. Se puede presentar en cuerpos vertebrales, en el sacro y también en huesos largos. La clínica suelen ser tumores de crecimiento lento, hay un dolor sordo y progresivo, y al no ser productor de prostaglandinas, normalmente no mejora con AINES. El dolor o los síntomas que presentan es por aumento de volumen. El osteoblastoma, el tratamiento. Si es asintomático, mantenemos en vigilancia. Si causa alteraciones, se puede hacer una resección en bloque. Tiene una recurrencia de hasta en un 25%. El osteocondroma es el tumor óseo más frecuente de los benignos. Ocupa el 30-45% de los tumores benignos. Son lesiones óseas superficiales, compuestas de hueso y cubiertas de cartílago y hialino. Normalmente son prominentes y palpables al examen físico y también a la inspección. Parecen a veces muy exagerados en cuanto a su tamaño, presentación y prominencia. Hasta en el 80% se presenta en menores de 20 años. Estos osteocondromas tienen un sitio de presentación que puede ser el fémur distal, la tibia proximal y el húmero, generalmente huesos largos. La clínica suele ser una masa indolora, no duele,
Normalmente los síntomas que puede sentir el paciente son por compresión de las estructuras que están adyacentes al tumor. Tenemos dentro de los osteocondromas, pueden ser pediculados, que tienen un pedículo a nivel de la base del tumor, pueden ser sésiles, cuando están unidos con una base más ancha. Si es asintomático, normalmente no hacemos nada. Si duele, hay que hacer resección. Puede haber recurrencias en el 2% en el caso de una resección incompleta. Quiere decir que pueden volver a crecer. Pueden fracturarse también, puede haber fracturas de un osteocondroma. En ese caso, pues habría que quitar el fragmento también y tratar de remodelar la superficie ósea, teniendo en cuenta que hasta en un 2% pudiera volver a crecer. Existe variedad de estos osteocondromas que se llama osteocondromatosis múltiple. Son más sintomáticos ya que aparecen en varias partes del cuerpo, se presentan a menor edad, se considera hereditaria generalmente de forma autosómica dominante, se asocia a deformidad de los huesos afectados, acortamiento, discrepancia de extremidades, var o valgo en alguna de ellas, dependiendo de su localización. Hay un riesgo de malignidad de hasta en 5% que pueden generarse en un condrosarcoma. ¿Listo? Siguiente tumor, el encondroma. El encondroma, en significa dentro, condro, cartílago, y oma es el sufijo para un tumor, ¿no? Se desarrolla dentro de la cavidad medular, por eso se llama encondroma. Es el tercer tumor benigno más frecuente. El 13% de todos los tumores está abarcado por este tumor. Edad de presentación entre los 15 y 35 años. Hay una afectación igual en hombres que en mujeres. A diferencia de los anteriores, del osteomosteoide y del condroblastoma que vimos hace un momento. El encondroma, el sitio típico es la metáfisis de los huesos tubulares de manos, pies y huesos largos. Se ve más en manos y pies, sobre todo en las manos. La clínica generalmente es asintomático y si crecen mucho, pues ahí me va a dar síntomas por volumen, incomodidad sobre los tendones de la mano, entre otros. Si no duele, no molesta, lo dejamos ahí. Vigilancia, si duele, se hace un curetaje más un injerto óseo. Hay riesgo de fractura cuando la lesión es mayor al 50% del diámetro de la corteza del hueso. Así como había una osteocondromatosis múltiple, también existe una encondromatosis múltiple, como tenemos, por ejemplo, el síndrome de Ollier y el síndrome de Maffucci. El síndrome de Ollier tiene una prevalencia de 1 en 100.000, por suerte es bien raro. Crecen en las epífisis o entre la metáfisis y la diáfisis de los huesos. Son múltiples en condromas, estos pueden incluso sobrepasar el volumen de los huesos, tienen unas manos muy deformes. A diferencia entre un síndrome de Ollier y un síndrome de Maffucci, es que el síndrome de Maffucci es casi lo mismo que el otro, pero se caracteriza por múltiples encondromas y hemangiomas asociados, anormalidades vasculares sobre los encondromas. Generalmente se ven tumores como pintados de rojo a nivel de la piel en las manos, son muy deformantes. Ejemplos, ¿no? Síndrome de Ollier, síndrome de Maffucci. Vean cómo las partes blandas están blancas debido a las malformaciones vasculares que tienen. Una encondromatosis múltiple tiene riesgo de transformarse hasta en un 51% en un condrosarcoma, sobre todo en el caso del síndrome de Ollier. Pasamos al condroblastoma. Representa menos del 1% de todos los tumores óseos. Condro, cartílago, ¿no? Está justo a nivel de la superficie articular, como se puede ver ahí en la imagen. Se origina de los condroblastos, predominio más en hombres que en mujeres con una relación de 2:1. El sitio de presentación, la epífisis de los huesos largos, en orden de frecuencia, primero en el húmero proximal, el fémur distal y la tibia proximal. Cursan con dolor articular, ya que están cerca a la articulación, claudicación, disminución de los rangos de movimiento, porque están cerca de la articulación. Vean acá cómo se ve la lesión en la tibia proximal.
Suele ser una lesión pequeña, excéntrica, bien delimitada, con bordes escleróticos en la epífisis. El tratamiento es calmar el dolor. La resección va a depender si es sintomático o no. Se puede hacer un curetaje con o sin injerto óseo, dependiendo del tamaño, o se puede hacer una resección en bloque. Puede tener una recurrencia desde un 8 a 21%. La displasia fibrosa representa el 5 a 7% de los tumores benignos. Existen dos tipos, una monostótica y una poliostótica. La monostótica, por suerte, es hasta el 70%. Tiene una incidencia similar en ambos sexos, 2 a 3% se asocia a desórdenes endocrinos, como problemas de tiroides, problemas metabólicos, a algunas alteraciones bioquímicas congénitas también. Ejemplo de una displasia fibrosa, su sitio de presentación suele ser el fémur proximal sobre todo, la tibia, el húmero en costillas, pelvis, también puede presentarse anomalías craneofaciales. La clínica generalmente cursa asintomático. Cuando hay deformidad puede presentarse como una fractura. A veces no se dan cuenta, el niño camina un poquito raro, de la nada se cayó haciendo educación física en el colegio y ¡pum! Se dan cuenta que tuvo un tumor, una deformidad marcada ahí en el fémur. Una característica es que suelen cursar incluso haciendo un fémur encallado de pastor, vean la forma, simulando también a los niños que tienen osteogénesis imperfecta, también suelen desarrollar ese tipo de malformación o morfología a nivel del fémur proximal. El tratamiento suele ser con bifosfonatos, se considera que ese es el gol estándar. En caso de fractura, se considera un curetaje más injerto óseo y fijación como el tratamiento de elección. La fijación la recomiendan profilácticamente, ya que ocupan un espacio un poquito grande y entonces, dependiendo del tamaño, puede o no ser necesario. El fibroma no osificante es otro tipo de tumor. Se presenta en el 30% de los esqueletos inmaduros, suele cursar con una lesión común del sistema esquelético. La incidencia en este caso es en mujeres mayor 2 a 1. Se dice que puede tener algún componente hormonal, por eso está más frecuente en las mujeres. Generalmente se presenta en huesos largos, fémur distal, tibia proximal. En este caso tenemos una en la tibia distal. Usualmente no generan dolor, no generan molestia y se consideran solamente hallazgos radiográficos. El fibroma no osificante, su tratamiento suele ser solo vigilancia. El Cuando el involucro es mayor del 50% del ancho del hueso, hay que valorar un curetaje porque tiene alto riesgo de fractura. Y a veces no solo es necesario un curetaje, sino hay que hacer curetaje, hay que hacer injerto y estabilizar con un material de síntesis que puede ser una placa y tornillos, dependiendo de cómo esté el tamaño y la disposición del hueso. Pasamos a los quistes óseos. Entre las lesiones no malignas, esta es una de las más frecuentes. Son lesiones llenas de líquido y revestidas de tejido fibroso. La incidencia es más en varones, de 2 a 1 con respecto a las mujeres. El sitio de presentación característico es la metáfisis de los huesos largos, sobre todo en húmero y fémur. Generalmente suele ser asintomático y suele ser un hallazgo radiográfico después de una fractura o algún traumatismo. El quiste óseo, dentro de su tratamiento, si es asintomático, no hacemos nada, solo observamos, y si es que es sintomático, hacemos un curetaje más injerto óseo. Algunas veces se dice que el quiste óseo, cuando se fractura, se trató solito. El quiste óseo aneurismático ocupa el 1% de todos los tumores óseos. Es una lesión vascular que puede crecer en forma agresiva. Incidencia es ligeramente mayor en mujeres. Suele tener una característica como un patrón en panal de abejas visto más que todo en una tomografía. El sitio de presentación suele ser la metáfisis de los huesos largos hasta en un 67%, la columna vertebral en un 15%, la pelvis en un 9%. Puede presentar diferentes cursos clínicos. Puede estar inactivo, puede ser activo, puede ser agresivo. El tratamiento suele ser un curataje óseo más injerto. También puede ser mediante una embolización arterial, que es un poquito ya más complicado, invasivo. Tal vez más fácil es hacer un curataje y colocar injerto.
Hasta ahí llegamos con lo que son tumores benignos. Vamos a pasar ahora a los tumores malignos, solamente para mencionarlos y ver algunas características de cada uno de ellos. El condrosarcoma, vamos a comenzar. Es un tumor maligno típico de pacientes entre la quinta y séptima década de la vida. Está caracterizado por un crecimiento lento, pero una gran tendencia a presentar recidivas. Las localizaciones más frecuentes suelen ser la pelvis, el fémur proximal, el húmero proximal. Excepcionalmente ocurre en la parte distal de las extremidades. Radiológicamente son tumores grandes que se suelen amoldar a la morfología del hueso en el que se asientan. Solamente se ve con una reacción perióstica marcada como aquí o imágenes líticas en el borde del hueso. El osteosarcoma o llamado sarcoma osteogénico. Es un tumor que presenta una incidencia bimodal, generalmente a nivel de la segunda década de la vida, es la que frecuentemente es diagnosticada, pero se produce el segundo pico en pacientes de la séptima década de la vida aproximadamente. Su localización más frecuente es la metáfisis del fémur distal y la tibia proximal. El tipo histológico más frecuente es el intramedular de alto grado. Normalmente no duelen hasta que están avanzados. Ese es el problema de este osteosarcoma. Cuando ya me está dando síntomas es porque esto ya no está ahí. Muchas veces incluso hasta ya están con una metástasis. En laboratorio a veces puede tener aumento de la fosfatasa alcalina, aparece una lesión lítica con áreas blásticas, patrón permeativo y reacción perióstica. Esta puede ser pregunta de examen, tiene la típica característica de imagen en sol naciente y el triángulo de Cotman, ¿no? Que es esta formación de aquí. También tenemos el sarcoma de Ewing o tumor neuroectodérmico primitivo. Es el tercer tumor óseo primario más frecuente. Suelen aparecer en pacientes de 10 a 30 años. El 95% de pacientes presentan una traslocación cromosómica del cromosoma 11 por el 22. Clínicamente se caracterizan por dolor, una masa palpable, puede haber fiebre, malestar. La resección quirúrgica asociada a quimioterapia neoadyuvante consigue una supervivencia de hasta el 70%. Características de este tumor es que me da una imagen en capas de cebolla, por si les preguntaran algo por el estilo. También, si hablamos cuál realmente sería el tumor más frecuente, maligno, hablamos de las metástasis. Por orden de frecuencia, es más del cáncer de mama en las mujeres, de próstata en el varón, le sigue el pulmón, el riñón y la tiroides, en ese orden va. Clínicamente cursan por dolor, puede haber hipercalcemia por la desmineralización ósea que generan. Si se afecta a la columna, pueden ocasionar alteraciones neurológicas. Radiológicamente, lo más frecuente es que se observen lesiones líticas. El carcinoma de próstata es el más frecuentemente responsable de las mismas y este puede ser también secundario a un linfoma, un carcinoma de mama. Podemos tener mielomas múltiples, todo tipo de tumor, pero me van a generar lesiones como se ven acá, totalmente destructivas, prácticamente se lo comen al hueso. Entonces, vamos a ver. Eso sería todo con respecto a tumores óseos. Si tuvieran alguna